Bendecido sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Oh, glorificado sea el nombre del Señor. Nos ponemos de pie, adoramos a Dios. Amén. Vamos a entrar en la lección del día de hoy. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Pero queremos hacerlo, amén, con gozo, con alegría. Amén. Sabiendo que hemos llegado a la casa de Dios. Aleluya. Amén. El día en que Dios nos ha dado. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Es día de la escuela bíblica. Padre, te damos la gloria y la honra, Dios del cielo y de la tierra, mi Dios. Te pedimos de manera especial, Dios de la gloria, aleluya, Padre Santo, que en esta hora nos bendiga, Dios del cielo, aleluya. Mirante tu presencia nos hemos juntado, Señor, aleluya, un grupo de hermanos en este lugar, Padre Santo, alabar y glorificar tu nombre, Señor, Dios del cielo, Padre Santo. A tomar, Dios de la gloria, Padre Santo, de tu palabra, mi alma adora y glorifica tu nombre, la esencia, Señor, aleluya, lo que necesitamos, Dios de la gloria, la medicina que necesitamos, Dios del cielo, Padre espiritual, para poder seguir hacia adelante. En esta hora háblanos, ministranos, Dios de la gloria. En esta hora plácete, Dios del cielo y de la tierra, y envía tu Espíritu, Señor, que esté con nosotros, que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento, Padre Santo, que Él traiga a colación ya lo que hemos estudiado, Dios de la gloria, que Él nos enseñe, Señor, aleluya, que sea Él el que imparta, Dios de la gloria, el conocimiento de la lección, que sea Él el que nos enseñe a retenerla, ponerla por obra, Dios de la gloria. Recibe de nosotros la gloria y la honra, Señor, aleluya, Padre, ya que nos disponemos, Señor, aleluya, Dios de la gloria, a agradarte en esta hora, Señor, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu Santo Espíritu esté con nosotros, y a ti, Dios de la gloria, te daremos la gloria y la honra, porque toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor, aleluya. Oh, mi alma adora y glorifica tu nombre. Dios bendiga al pueblo de Dios. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Del Todopoderoso. Amén. Dios bendiga también los que están, amén, de aquel lado de la cibernética. Amén. Que se estarán conectando con nosotros. Se están conectando ya. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que, amén, esta escuela bíblica pues nos ayude. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Lo hacemos para la misericordia. Amén. Para la gloria y la honra de Dios. Amén. Por las misericordias del Señor. Aleluya. Mi alma adora y glorifica tu nombre. Amén. Así que, amén, usted reciba, amén, esta palabra. Amén. Que le sirva de refrigerio en este día. A tu nombre sea la gloria, oh Dios. Aleluya. Amén. Estaremos estudiando la lección número 21. Amén. Se pueden sentar los hermanos. Amén. Allá en su casa puede buscar la lección número 21. Amén. Estaremos, amén. La base bíblica se encuentra en Primera de Juan. Libro, amén, la carta Primera de Juan, capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Y, amén, del versículo 1 hasta el versículo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estaremos, amén, estudiando bajo el tema Cristo es la manifestación de la vida eterna. Amén. Cristo es la manifestación de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Porque antes de Jesucristo el hombre, amén, aunque teníamos eternidad y teníamos una vida eterna, bendito sea el nombre del Señor, amén, no sabíamos, amén, hacia dónde nos dirigíamos. Bendecido sea el nombre del Señor. Nuestras acciones, amén, determinaban nuestro destino, pero no había, amén, no se había manifestado aquel, amén, que por el sacrificio vicario y su sangre derramada en el madero ahora nos daba una vida nueva. Amén, haciéndonos entender que entonces habían dos lugares. Y aunque podemos sentarnos aquí y hablar de las dispensaciones y hablar, amén, del seno de Abraham y entender que estaba el Seol, amén, entiéndame que en la salvación, en el tiempo de la gracia, amén, la gracia llegó cuando se manifestó Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez manifestada Jesucristo, amén, allí Juan el apóstol entendió, amén, que en él estaba la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, que él era la vida. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Y a raíz de esta temática, amén, le escribe Juan. Amén. Y yo sé que los que estudiaron entendieron, amén, el prospecto que lleva el escritor acerca del tema. Amén. Él habla que, amén, en este capítulo que vamos a estudiar, pues se le adhiere, amén, a Juan como escritor. Amén. Esta epístola simplemente en la forma en que comienza. Amén, ya que no tiene, amén, ninguna, amén, de las fases que tiene, amén, las cartas normales. Amén, no hay presentación, no hay saludo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero la similitud de escritura entre el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan, amén, nos hacen entender que, amén, Juan es el que está escribiendo. Amén, bendecido sea el nombre del Señor. Pero la temática es Cristo, amén, es la manifestación de la vida eterna. Mi alma adora a Dios. Amén. Y aunque vamos a hablar un poco de historia, porque la palabra es historia,
amén, vamos a tratar de traer esto, amén, a nuestro tiempo, a ver cómo nosotros la acomodamos al tiempo actual. Identificamos, amén, lo que Juan identificó en el primer siglo. Amén, aquellos grupos de personas, amén, que ya se habían levantado en contra del conocimiento de la verdad. Amén, y tenían por menos, amén, el vituperio de Cristo. De la misma manera en este tiempo se han levantado muchas religiones, amén, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, amén, mucha falsedad, amén, en medio de la iglesia, que aunque la iglesia sigue siendo la iglesia de Dios, amén, yo creo que, amén, estamos más, amén, surtidos de cizaña, amén, en medio del trigo, bendito sea el nombre del Señor, de tal manera que ya no nos conocemos, solamente el Espíritu Santo de Dios, amén, que viene, amén, por su iglesia, conoce lo que son de Él. La Biblia establece algo, amén, extraordinariamente claro. Conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Mi alma adora a Dios, dándonos a entender que Dios sí conoce, amén, en medio de este tiempo, cuál es su verdadera iglesia. Amén, cuáles son los que, amén, hemos entendido esa manifestación de vida eterna, cuáles la hemos acogido, amén, y cuáles, amén, la estamos esperando. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén, está interesante la clase. Amén, tenemos 30 minutos para desarrollarla. Mi alma adora y glorifica el nombre del Señor. Amén, así que estaremos hablando, amén, de la afirmación fundamental. Dice la afirmación fundamental. La Biblia declara que el verbo de Dios es la luz del mundo, amén, y la vida eterna. El verbo de Dios. Juan, amén, dice, amén, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y esto era en el principio. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amén, es decir que, amén, ese verbo, amén, es la vida eterna. En Él estaba la vida, amén, y la vida era la luz de la luz de los hombres. En otras palabras, amén, Juan lo hizo entender, amén, este se manifestó para darnos a nosotros, amén, una vida eterna en el Señor, que aunque antes de Él no se sabía en cierto, amén, a dónde íbamos, pues la ley era la única que regía. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero sí entendemos que muchos hombres, amén, fueron allí al lugar del seno de Abraham, amén, y muchos se perdieron, porque por eso Él bajó, amén, a la cautividad, amén, y allí predicó. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Mi alma adora y glorifica tu nombre, amén. Es decir que la vida, amén, declara, la Biblia declara que el verbo de Dios es la luz, amén, del mundo y la vida eterna. Amén. El versículo a meditar está en Juan 1:5. Amén. Y dice de la siguiente manera. Amén. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Esto es, amén, algo que va acorde con la lección. Amén. Vamos a ver la perspectiva de Juan. Amén. Porque de acuerdo a lo que hemos leído, para dar, amén, bueno, vamos a leer la introducción, amén, y damos una introducción encima de la introducción. Amén. Cuando lleguemos allá. De los objetivos de la lección, amén, ahí, amén, uno muy interesante, pero tenemos 3 objetivos. Uno de ellos dice, después de usted y yo como estudiante, haber, amén, estudiado esta lección, vamos primeramente, amén, a estudiar brevemente la filosofía platónica. Amén, y la filosofía platónica, amén, pues es interesante en la forma en que cómo pensaban aquellos grupos de hombres, amén, en el tiempo de Jesucristo. Amén, gente que salieron de nosotros, en otras palabras, nacieron de la fe. Amén, pero, amén, bendito sea el nombre del Señor, andan como los que andan mucho en el mundo. Más tarde estaremos estudiando acerca, amén, brevemente de esta filosofía. También vamos a conocer algunos aspectos del movimiento doceta, amén, que era otro movimiento en el cual se levantó en el tiempo de Juan, amén, que llevaba una corriente contraria. Amén, y esta gente pues eran más espirituales que nadie. Amén, sobresalían de tal manera, amén, que ya en ellos no había pecado. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y creo que a raíz de esta secta, amén, fue que Juan ahora se levanta con este mensaje para, amén, primeramente, amén, señalar los que son verdaderos, amén, en el Señor, amén, y para también desmentir bajo ninguna circunstancia a aquellos que no han acogido la vida eterna, que no conocieron el verbo, amén, de Dios, que no lo atesoraron, amén, pueden jamás y nunca heredar, amén, bendito sea el nombre del Señor, algo que es para la iglesia. Está muy linda la lección, muy interesante. El último objetivo, amén, para mí uno de los más importantes, y dice que vamos usted y yo a valorar la importancia de la propiciación realizada por Cristo. Amén, la importancia de ese sacrificio vicario. Amén, de esa entrega como cordero inmolado. Amén, de ese acto, amén, que Él dio, bendito sea el nombre del Señor,
amén, cuando Él se tomó, amén, como sacrificio para morir por nuestros pecados. Amén, y ahora nosotros podemos declararnos delante de la presencia de Dios, amén, por Él, por su sacrificio, amén, que estamos limpios, amén, bendito sea el nombre del Señor, y así poder entrar al trono de la gracia siempre y cuando hayamos, amén, aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, la lección de hoy, amén, tiene como, amén, una introducción y dice, amén, de la siguiente manera. Amén, recuérdense que yo me acato al libro para que usted pueda seguirme en su casa. Amén, es el material que tenemos. Amén, la primera carta de Juan tiene un material extraordinario que podemos sacar muchos estudios. Amén, pero se nos dio un tema y queremos, basado en ese tema, simplemente cumplir con las normas, amén, del libro. La introducción dice como sigue. Amén, en esta lección comenzamos el estudio de la primera epístola de Juan. Amén, para distinguirla del Evangelio y las otras dos cartas que llevan su nombre. Sin embargo, este documento, hablando de la primera carta, amén, no reúne los requisitos mínimos del remitente. Amén, hablando así, amén, de Juan. Amén, dice, ni tampoco destinatario, amén, ni una despedida, amén, para la designación de este género. Parece ser más bien una colección de mensajes o predicaciones de prevención contra un grupo de personas que habían abundado la comunidad cristiana dirigida por Juan en Asia Menor. Estos mensajes se recopilaron y escribieron para enviarlos a las diferentes iglesias de la zona. Amén, este grupo desistente, aquí le habla desistente porque era nuestro, amén, y salieron de nosotros, ahora desistieron de la verdad para entonces, amén, perseguir otra cosa. Desistente, sostenía una cristología que no armonizaba con el contenido del Evangelio. En adición, negaban que el pecado y sus consecuencias les pudieran afectar, amén, en su nuevo estado espiritual. Incluso al considerarse más espirituales, no participaban de la caridad ni la empatía hacia los demás creyentes. El contenido de la segunda carta de Juan sugiere que sus lectores conocían el contenido y la problemática que se describe en este documento, y es posible que él mismo acompañara dicha segunda carta. Amén, en otras palabras, se había levantado, amén, un grupo, como le llama aquí el escritor, amén, bendito sea el nombre del Señor, que eran personas que eran desistentes, habían, amén, abandonado, amén, al grupo, era, amén, un grupo nuevo que se había levantado, amén, con una revelación supuestamente diferente, que lo hacía ellos más espirituales, amén, y podían entonces ver, amén, a los de la fe, amén, como que estaban en un, amén, como en un peldaño más bajo, amén, considerándose ellos más altos, amén, estaban tan y tan altos que ya, amén, el pecado en ellos no se consideraba, amén, que era pecado, por cuanto ellos habían alcanzado una santidad ficticia, amén, en lo cual entonces ahora le escribe Juan, amén, acordándole, amén, primeramente quién era Jesucristo, amén, y cuál fue el propósito que Él vino para nosotros, para que nosotros ahora no anduviésemos, amén, arrogantemente, sino humillados, amén, bajo, amén, la presencia del Señor, entendiendo que por Cristo Jesús fue que se ejecutó todas las cosas, amén, y es el mismo Cristo, amén, que a nosotros nos va a juzgar. Él vino a buscarnos para darnos vida eterna, pero aquel, amén, que desista de esta fe, Él también viene a buscarlo, amén, para darle castigo eterno. Y es lo que la gente no entiende. Amén, la vida un día se va a terminar, sea que yo muera o Él venga, amén, algo va a acontecer en nuestras vidas. Amén, vamos a tener vida eterna, pero es mejor tenerla en Cristo Jesús. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor, aleluya. Amén, esa es la introducción. Amén, ahora vamos a entrar al cuerpo de la lección y voy a leer los primeros dos versículos de primera, amén, de Juan. Amén, y estos son versículo 1 y versículo 2. Y dice así: a la gloria del Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, amén, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Mi alma adora y glorifica tu nombre. Amén, esta sección dice que comienza con, amén, una serie de pronombres, amén, relativos y singulares, amén, del género neutro,
amén, que suelen, amén, traducirse como, amén, lo que es. Amén, después, amén, dice después o debido a que no hay referentes en el documento, se pudiera referir, amén, al evangelio que representa a Cristo, y esto es el evangelio de Juan. El versículo número 1, amén, de la lección es tan similar como, amén, Juan 1:1. Amén, Juan 1:1 es, amén, en el principio, hablando del principio, pero habla del principio, amén, de la deidad, amén, de un Dios que, amén, primeramente fue Dios, amén, y habitó entre nosotros como hombre, siendo Él 100% Dios, siendo 100% hombre, amén, canalizándolo de esa manera, amén, Juan, amén, como la deidad del mismo Dios, amén, habitado entre nosotros desde el principio. Habla del principio, amén, de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, amén, en cuanto a su ministerio, amén, pero, amén, bendito sea el nombre del Señor. El versículo número 1, amén, de la carta de Juan, amén, habla entonces, amén, de lo terrenal, de lo que Jesucristo vino a representar, amén, en la tierra. Y cuando Él comienza a decir, amén, lo que fue desde el principio, fue, amén, bendito sea el nombre del Señor, eso que Él encontró, amén, que el mismo Dios hecho, amén, hombre, vino al mundo, amén, y siendo un ser, amén, sin principio y sin fin, infinito, bendito sea el nombre del Señor, amén, gloriosamente Dios, amén, habitó entre ellos. Y dice Juan, y vimos su gloria, amén, gloria como la del unigénito del Padre, bendito sea el nombre del Señor, porque, amén, Juan pudo entrar, amén, al corazón de Jesús, amén, identificar que Jesús totalmente no era, amén, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, amén, aquel hombre que, amén, la gente en la calle lo veía, él lo veía como Dios, amén, él sabía que en él había una deidad, que este era Dios, amén, encarnado en este hombre. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Era una relación espiritual, amén, más alta que la de los otros 11. Amén. Judas Iscariote nunca vio nada en Jesús. Por eso, amén, pudo traicionarlo y venderlo. Amén. Porque, amén, aunque andaba en el grupo, aunque, amén, era parte del grupo, amén, nunca, amén, pudo ver, amén, más allá de lo que sus intereses personales vieron. Mi alma adora y glorifica tu nombre. Amén. Vemos, amén, la diferencia entre Juan, amén, y Pedro. Bendito sea el nombre del Señor, que aunque, amén, el mismo Señor trató con Pedro de la misma manera que trató con Juan, los vemos cuando fue a la transfiguración, se le presentó a Juan, amén, proféticamente se le dieron palabras, tú eres el Cristo, amén, tú eres el Hijo del Dios viviente, amén, el mismo Cristo le dice, mira, eso no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos, amén, y ni aún así alcanzó, amén, el nivel espiritual que vemos que Juan tenía. Juan demostró que tenía un nivel espiritual de tal manera que no se acobardó ni al pie de la muerte del Maestro. Amén. Si me van a picar junto con Él, amén, estaré aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él entendía que ese, amén, era el Hijo de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Mi alma adora y glorifica el nombre del Señor. Amén. Dice que tal vez la primera, amén, cláusula del versículo dice lo que era desde el principio. Amén, se refiere a lo que dice Juan, amén, capítulo 1, del versículo 1, amén, al 5. Y dice, amén, Juan de esta forma, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, amén, fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mi alma adora y glorifica tu nombre. Amén. Es decir, que lo que era desde el principio. Sobre, amén, la eternidad del verbo de Dios. Dice que mientras, amén, hay otras cláusulas. Amén, en el versículo número 1 de la primera carta. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, que dice, de acuerdo al escritor, yo quiero leerle lo que el escritor habló. Amén, porque está bastante interesante el comentario. Bendecido sea el nombre del Señor. Dice, amén, las otras cláusulas del verso, amén, se referían a la relación del verbo hecho carne con sus apóstoles y discípulos. El verbo, amén, persistente y consustancial con Dios desde la eternidad. Dice, asumió la humanidad en Jesús el Mesías. Amén, esto lo dice Juan 1:14, amén, donde dice de esta forma, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el nombre del Señor.
Amén. Quien a su vez fue oído y visto, contemplado y palpado por sus discípulos durante su ministerio terrenal, especialmente por los apóstoles. Y aquí donde, amén, Juan, amén, se refiere en esta carta a aquellos desertores. Le había dicho, pero ven acá, nosotros vimos al Verbo, nosotros lo escuchamos con nuestros oídos, nosotros vimos sus milagros, amén, nosotros, amén, lo palpamos, amén. Recuerden que cuando el Señor resucitó, amén, los discípulos, amén, no, cuando el Señor, amén, andaba, amén, entre las aguas, caminando entre las aguas, amén, que tuvieron miedo y pensaron que vieron un fantasma. Sus discípulos gritaron, es un fantasma. ¿Y qué le dijo él? No palpen, amén, toquen para que vean que hay carne. Amén, ellos pudieron palpar que esto era real. Amén, él era un hombre real. Bendecido sea el nombre del Señor. Mientras que los desertores, amén, ya había un grupo que se había levantado diciendo que en ese cuerpo no era un cuerpo normal, que no era un cuerpo de carne y hueso, que era una representación de lo divino. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Simplemente en forma de hombre. Mi alma adora y glorifica tu nombre. Amén, que bueno, vamos a seguir ahorita. Ahorita entramos, amén, en esa temática. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén, los verbos de la próxima dos clausuras, lo que hemos oído y lo que hemos visto, amén, con nuestros ojos, están en, amén, dice que indican una acción realizada en el pasado, pero con una consecuencia vigente en el presente. Lo que Juan había visto en el pasado, amén, marcó a Juan de cierta manera que él no podía olvidar, amén, las cosas que ya él había visto. Él no pudo jamás olvidar lo que él había escuchado, amén, él no pudo olvidar jamás lo que él había palpado, amén, con sus ojos, lo que, amén, él admiró, lo que él vio por tanto tiempo, amén. Se cree que, amén, 3 años, un poco más, amén, o un poco menos, bendito sea el nombre del Señor. Amén, fue el ministerio de Jesucristo, pero, amén, estuvo en medio de ellos y ellos pudieron ver la gloria de Dios, amén, en lo que hacía, amén, bendito sea el nombre del Señor, en medio de los apóstoles. Juan entendió quién era Jesús. Amén, y muchos de nosotros no lo hemos visto, amén, porque en este tiempo podremos, amén, ahora, amén, decir, pero es que si esa situación estaba entre los que vieron, escucharon, amén, palparon, tocaron, amén, estaban de esa forma, como nosotros. Hay una bienaventuranza en la palabra de Dios a nosotros que hemos visto sin haber creído. Amén, nuestra fe, amén, se hace diferente. Amén, y aunque no hemos visto a Jesús de tú a tú, amén, lo hemos sentido, bendito sea el nombre del Señor, por medio de su Espíritu. Lo hemos palpado porque, amén, ese verbo tocante, amén, ha estado latente con nosotros y está con la iglesia. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y en el momento difícil de nosotros, amén, Él se deja sentir, bendito sea el nombre del Señor, de tal manera que nos toca, amén, y entendemos que hay evidencia, que, amén, que es algo, amén, que es real, se manifiesta en nosotros, tiene vida, amén, es una persona, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, amén, y trata con nosotros, nos habla, porque escuchamos su voz. Santo, aleluya. Podemos ver sus milagros, amén, podemos ver las maravillas que Dios obra. Cómo Dios, amén, levanta, cómo por medio de su Espíritu hace cosas que no hace entender, que aunque no estamos viendo al Cristo físico, amén, Él vive en nosotros, porque por medio de nosotros Él hace la manifestación y ahora, para que nosotros sin verlo, por medio del Espíritu podamos ver su grandeza y entendamos que Él sigue vivo en medio de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, es algo extraordinario, amén, lo que Juan nos habla, amén, acerca de esta firmeza. Amén. Hay por ahí muchos que están de la misma manera. Son desistentes. Han salido de nosotros. Y ahora hablan, amén, diferente a nosotros. Se creen más espirituales que nosotros. Amén. Se creen sin pecado. Amén. Muchos se declaran, amén, los más santos del mundo. Amén. El mundo entero está, amén, erróneo. Ellos están bien. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y si nos vamos a la palabra de Dios, no es nada nuevo, iglesia. No es nada diferente, bendito sea el nombre del Señor. Es simplemente las consecuencias o el seguimiento, amén, de hechos que en el pasado comenzaron a entorpecer la iglesia, amén, y todavía en el presente el enemigo está utilizando las mismas estrategias con diferentes personas, tratando él de llenar así el infierno y mucha gente, amén, siguiéndole, amén, el juego, bendito sea el nombre del Señor, han abandonado la verdadera vida eterna para ahora, amén, convertirse, amén, en piedra de tropiezo a nosotros que estamos tratando de llegar a la presencia de Dios, a la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Mi alma adora y glorifica el nombre del Señor.
Amén. Dice, no obstante, no solo oyen, ellos no solamente oyeron y vieron, sino que contemplaron una acción. Amén. Y no se limita, una acción que no se limita a la mera observación, sino más aún a poner una mirada atenta y cuidadoso, amén, al objetivo de este estudio, que en este caso es Jesús. Amén. Lo que ellos vieron, se mantuvieron viendo, amén, al invisible, bendito sea el nombre del Señor, contemplando al blanco de la soberana vocación, amén, manteniendo la vista en el objetivo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, amén, concentrado, amén, en lo que Dios había prometido y todavía promete, bendito sea el nombre del Señor, para así poder, amén, hacernos entender a nosotros como iglesia, que aunque se levantaron, amén, esos movimientos en aquel tiempo, no desenfocaron, amén, al apóstol. El movimiento de la iglesia seguía su curso, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y en este tiempo todavía llega el curso, amén, muchos llevamos el curso hacia el cielo, otros, amén, se han desviado tras la corriente del mundo, amén, y desafortunadamente, amén, no se han ido a la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, amén, ella nos ayuda, bendecido sea el nombre del Señor. Dice que finalmente ellos palparon con sus manos. Juan menciona, amén, que esta relación, amén, con sus discípulos fueron llevadas a cabo en la manifestación del verbo de vida, es decir, la vida eterna que solo Dios provee, amén, a través de la deidad de Jesucristo. La vida eterna. Amén. Yo quiero decirle a usted que la salvación no es un cuento de hadas. Amén. El sacrificio, amén, vicario de Cristo Jesús en la cruz del Calvario jamás y nunca, amén, puede ser invalidado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El diablo no puede con ese mensaje. Mi alma adora a Dios. Amén. No hay nada que se pueda levantar en el mundo, amén, para poder que, amén, quitarle el valor que tiene la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Para limpiar los pecados de la humanidad. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Amén. Está en nosotros en creer. Está en nosotros en mantenernos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El que no haya visto, amén, pida visión. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios te va, amén, va a tratar contigo. Mi alma adora a Dios. Amén. Es decir, amén, dice la vida eterna fue una manifestación, se manifestó. Amén. A través de la encarnación del verbo. Por eso dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios. Amén. El verbo era Dios, el verbo era con Dios. Amén. Esto era en el principio. Pero ese verbo vino, amén, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí donde Juan dice, vimos su gloria. Juan pudo ver la gloria de Dios, aleluya. Mi alma adora y glorifica tu nombre, Dios. Amén. Los seguidores de Cristo la han recibido y testifican y anuncian que esta vida, amén, eterna, amén, que estaba con el Padre desde el principio, ha sido manifestada a ellos, amén, y no al grupo desistente. O sea, ahora, amén, la aclaración de la carta es para hacerle entender, amén, a la iglesia de aquel tiempo, amén, que el Padre tenía, amén, consigo la vida eterna, amén, y la envió manifestada a través de su Hijo, para nosotros los que creemos, no para los desistentes, aquellos que se creían ser más grandes, amén, Él lo estaba identificando como personas que no tenían la vida eterna. El que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y el que no tiene al Hijo, no tiene vida, amén, en el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, Jesucristo hablando, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Pero sobre todo dijo, yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie en este mundo puede ir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Aleluya. Mi alma adora y glorifica el nombre del Señor. Amén. Y algo que la iglesia tiene que tener claro en este tiempo, no importa, amén, quién se levante, amén, si alguno o si algún otro evangelio se levantara o alguien se levantara predicando otro evangelio diferente. El apóstol le dice, ¿sabe qué? El tal sea maldito, anatema. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amén, porque no puede haber otro evangelio, no hay, amén, nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te adora. Y el apóstol, amén, Pablo lo pone como nombre que es sobre todo nombre. Amén, no hay nombre, es sobre todo nombre. Amén, para que en ese nombre, el nombre de Jesús,
amén, se doble toda rodilla de los que están en la tierra, amén, de los que están en el cielo y los que están debajo de la tierra. Amén, pero también añade el apóstol, amén, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo en mi loquera, porque, amén, decimos que los pentecostales son locos. En mi loquera muchas veces me pongo, amén, a meditar, amén, en ese día extraordinario, amén, cuando llegue la manifestación de Cristo, amén, y Él se manifieste al mundo, Él venga a manifestarse al mundo. Amén, como en el infierno. Amén, esto es mi locura. Amén, allí vamos a encontrar de rodillas a los demonios. Amén, vamos a encontrar de rodillas al mismo Satanás. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amén, declarando y confesando. Amén, tú eres el Cristo. Amén, tú eres el Hijo de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es toda rodilla que se va a doblar. Mi alma adora y glorifica tu nombre, Dios. Amén. Yo en mi loquera a veces me pongo a pensar y digo, Señor, tú eres extraordinariamente grande. No solamente los hombres, amén, los debajo de la tierra, allí van a doblar rodillas, bendito sea el nombre del Señor, y van a confesar con su boca que Jesús es el Señor. Mi alma adora a Dios. Amén, los que lo clavaron, amén, que no aceptaron que Él era el Rey, mi alma adora a Dios, aleluya. Amén, es un Rey que viene, amén, con toda su pompa y gloria, mi alma adora a Dios, aleluya. Amén, y no viene esta vez, amén, a ser clavado, sino viene a ejercer un imperio, un dominio. Amén, mi alma adora y glorifica tu nombre. Amén, y viene con la iglesia, ¿sabe? Venimos a reinar con el Señor. Mi alma adora y glorifica el nombre de Jesús. Amén, entonces aquí entra esto. Las comunidades de fe, amén, que siguen las enseñanzas de Juan, pueden reclamar, amén, que permanecen en la verdad que es Cristo Jesús. Amén, de acuerdo a Juan 14:6, bendito sea el nombre del Señor. Mi alma adora y glorifica tu nombre. Y dice Juan 14:6 de esta forma. Amén, dice, a tu nombre sea la gloria. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ellos pueden reclamar esto. Amén, dice, los que se han apartado, cualquiera que se haya apartado de la fe, cualquiera que se haya apartado de la verdad, porque hay gente que no han abandonado la fe, pero han abandonado la verdad. Amén, dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es nuestro lema. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad es Cristo Jesús. Mi alma adora y glorifica tu nombre. Dice, no pueden reclamar. Los que se han apartado no pueden reclamar. Amén, pues no fueron testigos oculares de Jesús. Amén, este grupo, según la información de hoy, amén, uno de ellos son los docetas. El grupo doceta. Amén, y dice aquí, amén, el doceísmo, que amén, son los docetas o los que practicaban, amén, los docetas, el doceísmo. Dice que proviene del griego dokein, amén, o apariencia. Apariencia. Dice, es un movimiento